Y bueno, tú decías que este movimiento también es conocido como Iglesias en Casa, y sobre eso nos llega una pregunta. ¿Estar en las casas es una característica bíblica, es imprescindible, es como debería ser las reuniones de la iglesia, Pablo? Bueno, sabes que esta es como una de las banderas de este movimiento. Ellos enfatizan que el cristianismo no debe depender de un templo y que él en su comienzo y durante 3 siglos, que eso es algo histórico, es algo real, el cristianismo no tuvo necesidad de construir grandes templos para crecer y prosperar. Y eso es cierto. Ahora, lo que todo cristiano debería saber, pues es lógico, y yo pienso que si no entendemos esto, no conocemos lo que dice la Escritura, es que la iglesia no es un lugar. La iglesia son las personas que han sido redimidas y selladas con el Espíritu Santo, los hijos de Dios, los verdaderos creyentes. Entonces, la crítica que ellos hacen a ese cristianismo que depende de templos, que depende de lugares sagrados, como lo llevó a ser el catolicismo romano, pues es una crítica bíblica y una crítica verdadera. Ahora ellos se van al otro extremo. ¿Por qué? Porque ellos critican la institución cuando depende del templo, pero ellos argumentan que la vida de iglesia ellos dicen así, la matriz de la vida de la iglesia es las casas. Y ese lenguaje pues es extraño, porque si bien el Nuevo Testamento nos enseña en muchos pasajes que al comienzo la iglesia surgió en casas, no únicamente porque también se reunían en el templo en Jerusalén, y también Pablo más adelante alquila una escuela para reunir a los cristianos, pero ellos enfatizan que debe ser única y exclusivamente en las casas, tanto que se conocen como las iglesias en casas. Y es extraño porque ellos hacen una crítica al cristianismo en el sentido de idolatrar un templo, pero ellos prácticamente en su lenguaje dicen lo mismo de la casa, ¿sí? Y estar en un templo o una casa, o estar en un salón grande o en una casa, en realidad no hace la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Nosotros podemos decir con toda conciencia delante de Dios que una secta puede estar en un templo o puede estar en unas casas, ¿sí? O también podemos decir que hay cristianos genuinos reunidos en una casa, o hay cristianos genuinos reunidos en un salón grande. Entonces, la diferencia entre el cristianismo verdadero y el falso no es el lugar. Hay cosas mucho más importantes, como que, por ejemplo, lo que decían los puritanos. ¿Qué es más importante? Una doctrina pura, ¿sí? Unas prácticas puras como iglesia y bíblicas, ¿sí? Un gobierno de la iglesia puro y bíblico, y una vida cristiana pura. Eso es mucho más importante que si estamos en un salón grande o si estamos reunidos en casas. Pero este movimiento apela a algunos pasajes de las Escrituras y hace de esto su norma y práctica. Pero uno no se da cuenta que los cristianos, o Pablo, algunos de los apóstoles, enfatizaran el hecho de ellos congregarse solamente en las casas o en el hecho de congregarse en un templo. La Escritura muestra las dos realidades. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? La iglesia no va a ser bíblica por el lugar donde se reúne, sino como veníamos diciendo, la iglesia es bíblica cuando predica el evangelio. La iglesia es bíblica cuando practica la sana doctrina. La iglesia es bíblica cuando tiene las prácticas saludables y espirituales que encontramos en las iglesias del Nuevo Testamento. La iglesia es bíblica cuando practica la disciplina eclesiástica, guardando a sus miembros del pecado. O sea, hay otros ingredientes que en realidad muestran que una iglesia es bíblica, y también muestran cuando una iglesia no es bíblica. Entonces, no necesariamente podemos decir porque un grupo de personas se reúnan en una casa que son personas que están volviendo a la normalidad de las Escrituras. Yo personalmente me he encontrado con grupos reuniéndose en las casas que cuando usted escucha la doctrina de ellos parecen sectas. Sí. Entonces, el que esté en una casa o el que esté en un salón grande, sí, no hace la diferencia. Hay algunas cosas que hacen la diferencia. Ahora, mira el peligro de esto, Alberto. Como ellos enfatizan tanto en las casas, ellos llegan a decir que cada casa es una iglesia, ¿sí? Entonces, digamos, una familia es una iglesia, otra familia es otra iglesia, y ese no era el pensamiento de las Escrituras. Ellos apelan a algunos pasajes, por ejemplo, Colosenses 4, verso 15, Pablo, escribiendo al final de su carta, despidiéndose, él dice lo siguiente, dice: saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces los hermanos dicen: ¿sí ve?
Ahí Pablo nos está diciendo que en la casa de Ninfas había una iglesia. O sea, la familia que estaba en esa casa era una iglesia. Entonces dan a entender como si en la iglesia de los colosenses hubieran muchas iglesias en casa. Pero ahí lo que Pablo está diciendo era que se saludaran aquellos miembros de la iglesia que estaban en la casa de Ninfas. Por ejemplo, yo vivo en una casa donde hay muchas familias que son parte de la iglesia. Entonces a veces los hermanos se despiden de mí y me dicen así literalmente: saludos a la iglesia que está en su casa. Y claro que ellos entienden que las familias que estamos ahí no somos una iglesia independiente de toda la iglesia, pero es una manera de decir para saludar a los hermanos que viven ahí en la misma casa. Y eso es lo mismo que Pablo está diciendo. Pablo en Colosenses capítulo 1 verso 1 dice: saluda a los santos hermanos y fieles de Cristo en Colosas. O sea, Pablo entiende que la unidad de la iglesia está en la ciudad donde viven los santos, ¿sí? Pablo no subdividía esa iglesia en iglesias en casas. Todos estos cristianos practicaban la unidad, la comunión, el compañerismo, la reciprocidad cristiana, se congregaban juntos, aunque en la casa de Ninfas había una porción de la iglesia. Entonces, es importante entender que la familia no es el límite de una iglesia, ni la casa. Porque entonces estaríamos diciendo que cada familia sería una iglesia. Entonces de alguna manera estaríamos volviendo las familias una secta dentro de la iglesia. ¿Me hago entender? Había un espíritu de división, porque la unidad ya no está en torno al lugar donde vivimos el compañerismo cristiano, sino está en torno pues a las familias. Y esto es peligrosísimo, porque yo me he encontrado con familias cristianas que comienzan a leer estos libros y uno comienza a preguntar si ¿por qué nos está congregando? No, porque es que nosotros como familia ya somos una iglesia. Entonces con esa visión, porque ahí es donde digo, esa visión romántica del cristianismo que tiene este movimiento, en la práctica afecta contra por ejemplo, la unidad cristiana, el compañerismo cristiano, porque tiende a dividir el cuerpo de Cristo en familias. Y definitivamente la iglesia sí está en un sentido compuesta por familias, pero la familia o la casa no es la base de la unidad de la comunión de una iglesia, ¿no? Porque nosotros tenemos hermanos solteros, hermanos... Bueno, la iglesia son los redimidos por Cristo, sellados con el Espíritu Santo y que estamos perseverando juntos en Él. Entonces ellos, en una sutileza, comienzan a atentar contra principios muy importantes. Yo a veces me pongo a pensar, si cada familia es una iglesia y, por ejemplo, es una familia nueva convertida, ¿quién va a pastorear esa iglesia? El papá será. Entonces el papá, pero cuando uno va a la práctica, nosotros que pues servimos al Señor en una iglesia donde tenemos muchas familias, nos damos cuenta que muchos de los hombres de esas familias recién convertidos no están en la capacidad de pastorear a su familia. Ellos mismos necesitan ser pastoreados, ellos mismos necesitan ser enseñados, sus hijos necesitan ser discipulados, sus esposas, y es un trabajo que dura a veces mucho tiempo para que haya una madurez y un fruto. Entonces, pretender que una familia se convierta en una iglesia y que su casa puede ser una iglesia independiente de todas las otras familias y de todos los que participamos de la comunión del cuerpo de Cristo en ese lugar, es algo extraño, pero este tipo de ideas llevan a los hermanos a estas prácticas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues estos hermanos, como decíamos, salen de iglesias generalmente muy grandes, salen a veces heridos, salen dolidos, ya no quieren tener el liderazgo de hombres sobre ellos, ya no quieren vivir más esa institucionalidad que tiene la iglesia en nuestros días, con ese cristianismo tan decadente que vivimos. Entonces, una reacción a no ser parte de todo eso grande es como aislarse en su propia casa, ¿sí? Entonces ahí vienen los libros de estos escritores y eso alimenta esa idea y ya el cristiano cree que puede vivir independientemente de todo el resto del cuerpo de Cristo y simplemente ser una iglesia en su casa. Y esa no es la visión bíblica de lo que el Señor quiere. Entonces termina en sectarismo, porque comienza a ser esa familia prácticamente una pequeña secta, una pequeña división, aislada, una isla del resto del cuerpo de Cristo. Qué tremendo, Pablo, y justo estamos pasando unos tiempos donde podríamos decir que es como un caldo de cultivo, ¿no? Todo esto por la pandemia. Las personas no se pueden reunir más que a través de internet muchas veces en muchos lugares. Y esto está propiciando entonces que muchos se aíslen, ¿no? Digan, bueno,
a veces incluso aún más pequeño que la familia. Yo soy la iglesia, yo solo sirvo al Señor, adoro en mi casa, no tengo necesidad de ir a ningún lado, o como tú dices, familias que se están aislando, y parece que estos hombres o estos escritores olvidaran que la iglesia se reunió de muchas maneras en la historia, incluso esos 300 años que tú nombrabas, se reunieron en catacumbas, en cuevas, en tantos lugares, ¿no? Entonces, como tú dices, ellos están girando alrededor de cosas que realmente no son lo esencial. Y sabes que ellos enfatizan en unas cosas en desmérito de otras. Ahora, si las personas nos escuchan, saben que nosotros enfatizamos mucho en la importancia de la familia cristiana, porque eso es parte del consejo de Dios. Y necesitamos tener familias sólidas, padres líderes, mujeres que se sujeten, hijos criados en la fe, pero eso no desmerita lo otro. Y la Biblia enfatiza que nosotros tenemos una vida privada con Dios, una vida familiar con Dios, pero también tenemos una vida colectiva como cuerpo, como iglesia, donde nos congregamos, perseveramos juntos, estamos en comunión en torno a la palabra, nos discipulamos, nos exhortamos, y todo eso hace parte de otra realidad. Entonces ellos a veces cogen una parte de la escritura y con esa parte desmeritan otra parte. Claro, porque en un rechazo al cristianismo actual y su decadencia y todas las prácticas nocivas que a veces nosotros encontramos en lo que llamamos cristianismo visible o en ese cristianismo más grande denominacional.